yo voy a hablar de manera un poco más puntual y espero sucinta del contenido del nuevo acuerdo. Pero antes de comenzar, quiero decir lo siguiente. Colombia es una democracia vigorosa, de grandes debates en sus corporaciones públicas, en el Senado, en la Cámara, en los medios de comunicación. Pero no se nos puede olvidar lo que estamos haciendo hoy. Estamos tratando de acabar una guerra de 50 años. Eso es lo que estamos haciendo. Y no puede ser que por toda clase de enredos jurídicos y de interpretaciones diversas sobre cosas tan complejas como el bloque de constitucionalidad, no seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer, que es terminar el conflicto. Yo quiero hacer una pequeña reflexión antes de entrar en los puntos del acuerdo sobre lo que ha ocurrido en estas semanas y lo que entendemos que es la paz. Hemos dicho siempre que la paz es algo que se construye, no es algo que ocurre. La paz es algo que requiere romper las desconfianzas que hay en las zonas de conflicto, incluso entre el mismo campo y la ciudad en Colombia. Requiere crear unos grandes consensos. Y con esa lógica, y ahora discutía con unos amigos del Partido Conservador, ¿por qué es que el gobierno, el presidente de la República, recurrió a un plebiscito? Mucha gente hoy dice, hombre, eso fue un error. ¿Por qué lo hizo? Para lograr el consenso más amplio posible al principal proyecto del gobierno, que es la paz. Ese era el propósito. ¿Y qué ocurrió? Desafortunadamente, el efecto del plebiscito fue exactamente el contrario del que buscábamos. En lugar de lograr un gran consenso nacional alrededor de la paz, lo que hizo fue dividirnos. Y eso hubiera sido cierto incluso si el resultado hubiera sido al revés. Si hubiera habido 60.000 votos alrededor del sí, tendríamos un país hoy igualmente dividido. Ayer mostraba algún senador la foto que sacaron los periódicos el 3 de octubre del resultado del plebiscito, donde vemos el corazón del país votando no y la periferia votando sí. Eso muestra que tenemos un país dividido, un país roto por dentro, donde la gente que más está afectada por el conflicto pide que se proceda, vota sí, y la que está más alejada del conflicto, que vive en mejores condiciones, condiciones de una cierta prosperidad, dice no. Esa es la realidad del plebiscito. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Pues nosotros como gobierno entendemos que nuestra primera obligación era oír a los representantes del no, entender por qué 50% de los colombianos o 50.4% de los colombianos dijeron que no. Ese era el primer ejercicio que teníamos que hacer. Además, y este es un punto muy importante para la discusión que hay sobre la referendación, además porque ningún vocero del no dijo que estaba en contra de la paz o que estaba en contra del proceso de paz. Lo que dijeron es que tenían preocupaciones con aspectos de los acuerdos. Ese fue el mensaje del plebiscito. ¿Y cuál era nuestra obligación entonces? Sentarnos con representantes del no a oírlos, pero no solamente a oír a sus representantes políticos, sino a oír a la gente en la calle, porque nuestra principal preocupación no son esos voceros políticos, es el 50% de los colombianos que votó no. Y nuestra ambición con este nuevo acuerdo es lograr que el mayor número de colombianos se sienta reflejado en él, se sienta cómodo con este acuerdo, entendiendo que no es posible lograr un consenso absoluto, eso no existe. El mismo expresidente Uribe lo dijo en las reuniones que tuvimos con voceros del no, aquí no va a haber un consenso sobre todos los temas, pero vamos a tratar de buscar uno sobre la mayoría de los temas. Nosotros decimos, lo logramos sobre el 95%
de los temas, por eso nos sorprende tanto la actitud del Centro Democrático, y sin renunciar tampoco a las reformas y transformaciones que contiene el acuerdo. Porque como tantas veces hemos dicho, este proceso no pretende simplemente asegurar la dejación de armas y reincorporación a la vida civil de las FARC. Ese es un hecho político, estratégico de la mayor importancia, pero no es una condición suficiente para la paz. Si queremos romper definitivamente los ciclos históricos de violencia, si queremos asegurar que no pase lo que pasó hace 10 años cuando se desmovilizaron las milicias de autodefensas y no había pasado un día y ya teníamos a las BACRIM. No basta con que el grupo deje las armas. Hay que hacer unas intervenciones del gobierno, hay que recuperar el campo, hay que abrir espacios de participación, hay que darle opciones a quienes cultivan coca hoy y están metidos en las economías ilícitas, y hay que sobre todo atender a las víctimas en una lógica de no repetición. Esa es la ambición de este acuerdo, y esas transformaciones que acordamos, esas reformas siguen ahí intactas, para que al final tengamos no solamente ausencia del conflicto, sino un país más integrado territorialmente, una democracia más incluyente, donde más gente siente o sienta que tiene voz. Entonces, entendiendo, habiendo oído ese mensaje del 50.4 de los colombianos que dijeron no, comenzamos reuniones, primero con las FARC en La Habana. Inmediatamente después del resultado del plebiscito, volamos con Humberto de la Calle a La Habana a decirle a las FARC: nuestra primera obligación en democracia es reconocer ese resultado, luego tenemos que entender por qué pasó y tenemos que estar dispuestos a hacer cambios. Ese es el efecto del plebiscito, y las FARC estuvieron de acuerdo, y eso hay que reconocerlo. Comenzamos luego reuniones con voceros del no en Colombia, que lideró en un primer momento el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y luego de manera muy intensa en el Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro, nos reunimos 5 días con los voceros del no para completar esta matriz que ustedes ven acá, que yo los invito a todos, señores representantes, a que entren a la página de la oficina del Comisionado de Paz, www.Alto Comisionado para la Paz, y miren esta matriz, donde están consignados en 60 capítulos todas las propuestas que hicieron los señores del no por escrito y todas las que hicieron de manera verbal en los 5 días de reunión. Eso fue lo que hicimos, y lo que les puedo decir es que esos 60 temas consignados ahí, y los voceros del no estuvieron de acuerdo con esa matriz, con esa clasificación, en 57 el gobierno encontró un cambio que le diera respuesta a esa preocupación. Por eso estamos tranquilos con el trabajo hecho en La Habana y creemos realmente que hemos llegado a un nuevo acuerdo. ¿En qué consiste este nuevo acuerdo? Yo no quiero fatigarlos con una presentación muy extensa, Humberto ya tocó varios puntos, pero sí permítanme de manera muy sucinta y telegráfica transmitirles los principales, respondiendo a estas preocupaciones del no. En todo el punto 1, la reforma rural integral, el Centro Democrático reconoció ayer, en efecto, las preocupaciones que teníamos fueron atendidas, hay un nuevo acuerdo en ese punto y reconocemos los cambios. ¿Y en qué consistieron? Sobre todo en dar mayores... Discúlpeme, doctor, mire, le voy a pedir allá a los asesores que están en el pasillo, por favor, miren, los asesores que están en el pasillo, que algunos incluso son del gobierno, por favor, guardar silencio. Si quieren hablar entre ustedes, allá hay una sala de recepción, por favor, si quieren se trasladan hasta allá y nos hacen el favor en la plenaria de que podamos conservar el orden y escuchar la intervención, que es a lo que vinimos al debate de hoy, a escuchar a nuestros funcionarios citados y a los invitados a el debate. Continúe con el uso de la palabra, doctor Sergio Jaramillo.
Gracias, presidente. Entonces, fundamentalmente, en el punto 1 se hicieron una serie de cambios para dar mayores garantías a todos. Había preocupaciones con temas jurídicos. ¿Este acuerdo pone en riesgo la seguridad privada? No, pero podemos escribir un principio que deje claro que nada de lo pactado afecta al derecho constitucional a la seguridad privada, y así quedó escrito. Este acuerdo va a reformar los instrumentos que contiene la ley para hacer la extinción de dominio administrativa, etcétera, etcétera. Las figuras que se enumeran en el Fondo de Tierras, no siempre hemos dicho que se debe hacer de acuerdo con la ley, pero podemos escribir, dar la garantía de que esas figuras se aplicarán de acuerdo con la Constitución y la ley, como pidieron varios voceros del no. Había preocupación también con la regularización de los derechos de propiedad. Nosotros dijimos, ese no es un tema que se vaya a resolver en La Habana, pero podemos crear un grupo de trabajo que le presente al Congreso una propuesta. Así fue. Había preocupación también con la participación de las víctimas. Dijimos, debe ser prioritaria en el Fondo de Tierras, así se acordó. Preocupación con el modelo de desarrollo rural. Aquí yo creo que hay tal vez una equivocación en la concepción que tienen algunos voceros del no del proceso, porque nosotros nunca pensamos que en un acuerdo con las FARC íbamos a determinar toda la política agraria del país. Nos estábamos concentrando en el pequeño agricultor, en resolver el problema social, en estabilizar el campo e impedir que los jóvenes terminen en armas. Pero dijimos, no tenemos ninguna dificultad en introducir un principio que se llame un principio de el modelo de desarrollo rural, que diga que este apoyo a la pequeña agricultura debe hacerse pensando de manera equilibrada en los apoyos que le dé el gobierno con sus políticas a la agricultura de gran escala, y que debemos buscar encadenamientos entre los dos. Eso es algo que no presenta ninguna dificultad y así lo acordamos. Seguimos, zonas de reserva campesina, sobre los que se ha dicho tanta cosa. El acuerdo nunca creaba nuevas zonas de reserva campesina, pero sectores del no, incluyendo el expresidente Uribe, dijeron, no, es que ahora es la gente la que decide dónde queda una zona, las autoridades están perdiendo sus competencias. Muy bien, introducimos una cláusula que dice que las zonas se constituirán por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente, es decir, que mantiene toda su discrecionalidad las autoridades para determinar dónde puede haber una zona y dónde no. Otro tema tan discutido, el tema del catastro. Aquí hay una gran confusión y creo que los señores del Centro Democrático leyeron mal el acuerdo, porque nosotros nunca pretendimos que en ese acuerdo se iba a determinar los parámetros de cómo se hace el evalúo catastral, si es por productividad, si es por valorización, cómo se hace, es un tema de ley, no de La Habana. Por eso dijimos, muy bien, vamos a dejar por escrito que ese evalúo se hará de acuerdo con la ley. Ahora, lo que no podemos aceptar es la idea de que no haya un nuevo catastro, de que no haya un nuevo avalúo, porque de ese nuevo catastro y de ese nuevo avalúo depende, entre otras cosas, que los municipios que ustedes representan tengan en el futuro ingresos que les permitan darle mayor bienestar a la población y no dependan exclusivamente de transferencias, como pasa con un porcentaje tan alto de municipios en Colombia. Es una medida básica de construcción de Estado y creo que sobre esto tenemos un consenso. Rápidamente, había otros puntos técnicos, una instancia de alto nivel sobre el uso de la tierra. Colombia es uno de los países del mundo con mayor conflictividad. Se pensó que esa instancia iba a obligar a las autoridades locales a actuar de una manera u otra. Dijimos no, lo que debe hacer es establecer unos lineamientos sin quitarle ninguna competencia a las autoridades locales. Así quedó escrito. Pasemos al tema de participación política. Es reconocido que cualquier conflicto depende, la consolidación de la paz depende de una buena transición a la democracia, de la organización en armas, y en general
de un momento de apertura democrática. La democracia, seguimos pensando, es el mejor instrumento para resolver conflictos. Y aquí hubo varios cambios importantes. Uno que es de interés especial, creo yo, de esta Cámara con respecto a las circunscripciones transitorias especiales de paz, que recordemos que en primer lugar son transitorias, en segundo lugar son adicionales a las que ya existen, pero se determinó que debe haber una vigilancia mayor sobre cómo se surten esas elecciones, invitando a los partidos, a organizaciones especializadas a que vigilen el proceso electoral, a la Contraloría y a los organismos de control. Se dijo que se debe fortalecer las organizaciones de víctimas para que participen en esas circunscripciones, y se aclaró algo que se dijo en septiembre durante la campaña del plebiscito, que era falso, y ahora quedó absolutamente claro que era falso, y es que el gobierno le había otorgado a las FARC 26 curules. Eso nunca fue cierto. Se acordó que había 10, por las que 10 curules que tendrán las FARC, partiendo de la base de que se presentan al electorado de todas maneras, pero las 16 de las circunscripciones nunca fueron para las FARC, y acá quedó escrito explícitamente que los partidos que tienen representación en el Congreso, incluyendo el nuevo partido de las FARC, no puede participar en esas circunscripciones. Algunos sectores del no, Marta Lucía Ramírez en particular, tenía preocupación con las medidas que se habían tomado frente a la protesta social. Todos los estudiosos reconocen que un país que termina un conflicto armado entra en una situación donde probablemente habrá mayores tensiones sociales, mayores protestas, y lo que queríamos acá era dar garantías a quienes protestan, pero garantías también a los demás, y por eso se aclaró que estamos hablando del derecho constitucional a la protesta pacífica, y que esa protesta debe garantizar, o se le debe garantizar, sus derechos a quienes protestan, pero también se deben ponderar los derechos de los demás ciudadanos. No podemos entrar en una lógica, como ha ocurrido en años recientes, donde se paraliza completamente el país. Hay que ponderar los derechos de los demás. Las medidas que se habían tomado para separar el umbral de la personería jurídica se mantiene, de manera que los pequeños partidos en el Congreso no desaparezcan si en las elecciones siguientes no pasan el umbral, y para que en la otra cara de la moneda se constituyan nuevos partidos, sin que eso quiera decir que tienen los derechos que tienen ustedes, quienes tienen representación en el Congreso, a financiación, a dar avales, etcétera, etcétera. Eso se precisó de manera mucho más clara. Pasemos ahora al tema del fin del conflicto, el punto 3. Yo llamo la atención sobre el hecho de que prácticamente no hubo propuestas por lado del no sobre los términos que se acordaron del cese al fuego. ¿Por qué? Pienso yo, porque fue un trabajo supremamente juicioso que hizo la subcomisión, integrada fundamentalmente por hombres de nuestras fuerzas militares y policía, a la cabeza de la cual estaba el general Flores, y todos esos términos se han respetado, y sobre todo también el apoyo de las Naciones Unidas, la creación, como ya lo decidió el Consejo de Seguridad, de una misión política especial. En el punto 3 atendimos preocupaciones que tenían que ver más sobre la reincorporación de las FARC. Entonces algunos del no dijeron, no, es que no es justo que el nuevo partido de las FARC reciba para su funcionamiento, así sea nuevo, un porcentaje mayor al promedio del que reciben los partidos para su funcionamiento. Muy bien, así lo acordamos. Pareció excesivo lo que se le ofreció a las FARC para que en un primer momento, durante 4 años, tuvieran un apoyo para difundir su plataforma y hacer estudios. Muy bien, se bajó en 3 puntos ese apoyo. Existía preocupación también sobre la institucionalidad que va a encargarse de la reincorporación de las FARC. Se dijo que esa reincorporación se tiene que hacer a partir de la institucionalidad existente, y que además esa reincorporación no puede afectar los derechos de las víctimas a la reparación. Se dijo muchas veces, aquí veo que nos acompaña hoy el ex procurador Ordóñez, que tantas veces dijo en público que el gobierno había dejado por fuera las milicias. Eso nunca fue cierto. Siempre estuvo claro que
los listados deberían incluir a la totalidad de las milicias de las FARC, pero para que no hubiera dudas, señor ex procurador, quedó claro que las FARC tienen que entregar listados que incluyan a las milicias. Se creó la obligación de los comandantes de supervisar el éxito de la reincorporación de sus hombres. Ese es un punto muy importante, queridos representantes, si volvemos al pasado reciente. ¿Qué ocurrió con los señores paramilitares? Que se fueron, se encerraron, dejaron sueltos a todos sus mandos medios, y ¿qué tenemos hoy? Las BACRIM. Las FARC, me parece a mí en un acto de responsabilidad, aceptan que tienen que velar por la reincorporación de su organización, de sus mandos, y se crea ahí una obligación. En el tema de garantías de seguridad, que es tan importante en este momento dado los hechos recientes, hubo objeciones al hecho de que la comisión que se creó de garantías de seguridad, que tiene entre otras cosas la responsabilidad de contribuir al diseño de políticas contra el crimen organizado, hubo objeciones a que en esa comisión tuvieran asiento las FARC. Se discutió y las FARC aceptaron bajarse de esa comisión y más bien participar en otros espacios de seguimiento. A la comisión, en todo caso, se pueden invitar a los partidos políticos. La protección de los miembros de las FARC, ayer también se discutió en el Senado. Algunos sectores, organizaciones de víctimas, tenían preocupación con el hecho de que miembros de las FARC participen en los esquemas de protección. Nosotros decimos, hombre, número uno, eso siempre ha ocurrido en este país, así se hizo en los años 90. Número dos, esas personas estarán dentro de la institucionalidad, en la Unidad Nacional de Protección, pero claro, podemos dejar más explícito el hecho de que tengan que tener un entrenamiento debido, una valoración psicológica, etcétera, y así se acordó. Pasemos ahora al tema de las drogas. En el tema de las drogas, había primero una diferencia conceptual, el hecho de que el gobierno opina que es importante tratar de manera distinta al narcotraficante, al cultivador y al consumidor. No quiere decir que se tenga que negar la necesidad que promovía algunos representantes del Centro Democrático, que no se abandonara la idea de un enfoque integral y equilibrado. Como ha dicho la Asamblea de Naciones Unidas, dijimos, nos parece muy bien, vamos a introducir ese enfoque. Se pidieron unas condiciones más claras para los erradicadores, es decir, que si se les formaliza el terreno donde han cultivado, no puedan volver a sembrar so pena de perder el beneficio, que si se benefician de un tratamiento penal especial que se redujo de 2 a 1 año, no puedan volver a cultivar. Así quedaron unas condiciones más claras y una insistencia muy fuerte de que el gobierno no renunciara a la aspersión. Nunca lo había hecho, aunque tengamos claro que el propósito de este plan, de este punto de drogas, principalísimo, es tener por primera vez en Colombia un gran programa nacional de sustitución de cultivos que resuelva de una vez y para siempre el problema de los cultivos, aprovechando la ausencia de conflicto y la reforma rural integral. Pero dijimos, no hay ninguna dificultad, y dejamos por escrito que el gobierno no renuncia a la erradicación forzosa, incluyendo a la aspersión, si en algún escenario pueda ser necesaria. Pasemos ya finalmente al punto que más ha interesado, que es el punto de víctimas. Comencemos por la reparación. Curiosamente, ayer en el debate del Senado, no puedo decir qué ocurrirá hoy, pero fueron muy pocas las voces, yo no oí más de una o dos, que se atrevieron a decir que los cambios que se habían hecho al acuerdo habían sido cambios superficiales, cosméticos. Tal vez lo diga ahora el exprocurador, pero en el Senado no lo dijo prácticamente nadie. ¿Por qué no? Porque los cambios son reales. Por favor, representante, le solicitamos guardar compostura, ya van a tener su momento para intervenir
terminemos de escuchar con respeto a los funcionarios que hemos citado. Continúe con uso de la palabra, doctor Sergio Jaramillo. Gracias, presidente. Ya vamos a terminar con el recuento. Las FARC acordaron que entregarán un inventario de todos sus bienes y activos y que van a reparar a sus víctimas con esos bienes y activos. Yo les pregunto, señores representantes, ¿en qué proceso de paz del mundo una guerrilla ha dicho que va a entregar todos sus bienes y que va a reparar a sus víctimas con todos sus bienes? Eso no ha ocurrido, eso es un cambio real, profundo, estructural, que nadie puede negar, así pongan todas las pancartas de conejos que quieran. Luego había una preocupación muy fuerte de las organizaciones de víctimas sobre la suerte de los secuestrados, de víctimas de las FARC. ¿Qué dijimos? Mire, nosotros acordamos algo novedoso que se llama la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que tendrá como única misión buscar a esas personas. Eso toma un tiempo en organizar, en montar. En este momento hay especialistas internacionales en Bogotá colaborando con la construcción de esa misión. Mientras tanto, vamos a poner en marcha un proceso especial de búsqueda de las personas desaparecidas, incluyendo a los secuestrados de las FARC, que va a funcionar de la siguiente manera. Las organizaciones de víctimas trabajan con el Comité Internacional de la Cruz Roja, incluyendo a las organizaciones de víctimas muy críticas de las FARC, como FEFCOL, como Víctimas Visibles, para que las FARC responda a esa información, contribuya y podamos acelerar el proceso de búsqueda de esas personas desaparecidas, de esos secuestrados, desaparecidos. Eso quedó acordado. Pasemos ahora a la Jurisdicción Especial para la Paz. Primer cambio importante, se le estableció un tiempo que consiste en que tendrá un máximo de 3 años para recibir información. Recuerden ustedes lo que ha ocurrido con el proceso de justicia y paz, que creo que le interesa a esta corporación. El proceso de justicia y paz, que comenzó con unas postulaciones en el año 2006, no ha encontrado un fin, en parte porque era hasta hace muy poco un proceso abierto. Podían seguir las imputaciones, podían seguir las acusaciones. Aquí solamente durante los primeros 3 años se podrá recibir información para acusar. Luego tendrá 10 años la jurisdicción para presentar sus resoluciones de conclusiones o sus acusaciones y 5 años adicionales para terminar todo su trabajo, es decir, un máximo de 15 años. Se dejó la posibilidad de una prórroga. ¿Por qué? Porque magistrados de la Corte Suprema dijeron: no puede ser que si hay un caso que al final esté irresuelto, esto pase a la jurisdicción ordinaria. Eso no puede ocurrir. Sobre eso hubo un debate ayer. A miembros del Centro Democrático les pareció que eso no era suficiente. No estamos de acuerdo nosotros, pero en todo caso yo les pregunto: ¿el fin de un conflicto armado de 50 años puede depender de una diferencia de interpretación sobre si esa prórroga es conveniente o no? Yo creo que se hizo el máximo posible, el máximo, y estamos tranquilos que aquí estamos enviando un mensaje de que esta jurisdicción debe ser transicional, debe actuar de manera rápida. Había una preocupación sobre cuál va a ser la legislación aplicable en la JEP, todos lo saben. Se acordó introducir el Código Penal colombiano como marco de referencia, complementado por el derecho internacional. Se acordó que las reglas de procedimiento que establezcan los magistrados deben convertirse en ley que discutirá este Congreso. Se acordó que los informes que envíen organizaciones no gubernamentales no pueden constituir acusaciones, sino tienen que ser valoradas en su justa proporción y pasar un proceso de evaluación. Existía la preocupación de sectores del no y también de la rama judicial sobre cómo es la relación entre la JEP y la rama judicial. Se acordaron unos puntos de anclaje de
coordinación con la rama judicial, de articulación, como lo pedían sectores del no, ya lo han oído ustedes, un sistema para resolver conflictos de competencia con el Consejo Superior de la Judicatura, un sistema para resolver tutelas con la Corte Constitucional, un sistema para revisar sentencias con la Corte Suprema de Justicia, donde se dice que la JEP solamente podrá revisar las sentencias de quienes fueron combatientes. Se aclara que el Consejo de Estado no pierde ninguna facultad en materia de reparación. Se dice, como pidieron muchos, que los magistrados deben ser colombianos y que se deben regir por el régimen disciplinario y penal que tienen los magistrados de las altas cortes. Esos son todos cambios estructurales al sistema de justicia transicional que nacen de estas discusiones con el no. Luego tenemos el tema muy sensible, ya lo tocó Humberto de la Calle, de la conexidad. Se ha dicho muchas veces algo que no es cierto por parte de sectores del no, y es que el gobierno volvió conexo el narcotráfico con el delito político. Eso no es lo que dice el acuerdo. Lo que dice el acuerdo es que la financiación de la rebelión puede ser un delito conexo con el delito político, no un delito político, un delito conexo, si se cumplen unas condiciones que aquí se aclararon, que son cuáles. Primero, que tiene que regirse por la jurisprudencia de nuestras cortes, de manera que esa jurisdicción no va a ser nada distinto de lo que ha dicho hasta el día de hoy la Corte Suprema de Justicia en su jurisdicción. Además, que en ningún caso quien haya utilizado la financiación para su beneficio propio pueden ser beneficiados por una amnistía, ni tampoco si esa financiación ha contribuido a un crimen de guerra de lesa humanidad o a un genocidio, y en todo caso la jurisdicción, la sala de amnistías, tendrá que revisar caso por caso. Ahí creemos que hay unas garantías muy claras. Pero adicionalmente se acordó una cosa muy importante, y es asegurar que quienes vayan a la JEP den información sobre toda la cadena, los eslabones de los cultivos y sus derivados. Las personas que comparezcan ante la JEP y tengan conocimiento de estos temas tienen que, dice el acuerdo, de manera exhaustiva y detallada, dar información sobre las conductas cometidas, las circunstancias de su comisión y las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades en el tema de las drogas y el narcotráfico. Ahí tenemos nuevamente un cambio profundo, serio, estructural. Perdón, doctor Sergio Jaramillo, mire, yo le quiero pedir el favor a los representantes que están en las orillas, por favor, mire, guardemos un poco de silencio para terminar de escuchar la intervención. A los representantes de la U que están allá en el pasillo, por favor, para que nos ayuden con el silencio en el recinto. Continúe, doctor Sergio Jaramillo. Gracias, señor presidente. Bueno, avanzando de manera rápida, hubo unos cambios importantes. Se aclaró la definición de agentes del Estado para que correspondiera con la del Consejo de Estado. En el caso de terceros civiles que se hayan podido ver involucrados de manera indirecta en el conflicto, se abrió una puerta que antes no existía, y es que puedan comparecer ante la sala de definiciones jurídicas, y si no han tenido una participación activa y permanente en la comisión de los más graves crímenes, los no amnistiables, los crímenes de guerra y lesa humanidad, sino algún otro tipo de participación que tengan un proceso judicial hoy, pueden lograr que se renuncie a la acción penal en esa sala, siempre y cuando contribuyan al sistema de verdad, de reparación que contiene el acuerdo. De manera que tenemos un sistema más transicional, mayores garantías, que acá no vamos a tener una cacería de brujas contra todo el mundo, que el componente judicial se debe concentrar en los delitos más graves y en quien tuvieron participación determinante en esos delitos, y debe ser complementado con mecanismos extrajudiciales como la Comisión de la Verdad o la reparación. Ya para terminar con este tema,
de la JEP, el tema de las sanciones. El tema de las sanciones, donde hubo unas precisiones muy importantes que ayer no se quisieron reconocer por parte de los sectores del no, pero que cualquier persona que las lea las entiende. La primera, aclarar que la sanción tiene que cumplirse en un espacio determinado que establece el magistrado, que no puede ser mayor que una zona veredal. La segunda, aclarar que esos magistrados determinarán, ya estaba así, el programa de reparación, los tiempos, pero sobre todo autorizarán cualquier movimiento que se haga y que esa verificación de lo que ocurre en esos espacios la hará una misión política especial de las Naciones Unidas. De manera que tenemos un espacio en el cual se desarrollan las acciones, las sanciones, las acciones de reparación y un mecanismo de verificación que debe dar muchas mayores garantías de que esas sanciones en efecto se van a cumplir y se van a cumplir en esos territorios y que las personas no se pueden desplazar a su gusto, sino con autorización de ese mecanismo. Esos son cambios reales. Para terminar, último punto, señor presidente, en materia de implementación, se introdujeron unos principios rectores que deben dar tranquilidad, por una parte, a quienes habían entendido mal el enfoque de género. Se aclaró la definición del enfoque de género, que se refiere a la igualdad de los derechos de la mujer, a tener en cuenta su victimización desproporcionada por cuenta del conflicto y la importancia de su participación en la construcción de la paz. Igualmente, para atender la preocupación de las iglesias cristianas, se introdujo un principio de respeto a la libertad de culto. La libertad de culto obviamente no la va a garantizar un acuerdo entre el gobierno y las FARC, la garantiza la Constitución, pero acordamos dejar claro que nada de la implementación podía afectar esa libertad de culto, que además había que reconocer la victimización de las iglesias en el conflicto y la importancia de su participación en la construcción de la paz. Siguiente punto. Había preocupación de varios sectores, para ser francos, no solamente del no, sobre la sostenibilidad fiscal de estos acuerdos. Ahí se tomaron varias medidas, además de las que ya mencionó Humberto de la Calle, de adicionarle 5 años a la reforma rural integral para asegurar que podamos cumplir con esos propósitos. Se introdujo un principio que dice que se debe respetar la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la obligación constitucional de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Difícil tener una garantía más clara de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el acuerdo. Ahí hay un nuevo cambio estructural que en las conversaciones con los voceros del no así fue reconocido. La comisión de seguimiento a la implementación había causado una cierta confusión porque su nombre era Comisión de Implementación. Se pensó que ahí se iba a determinar toda la implementación, se hablaba de un cogobierno con las FARC, esa nunca fue la idea y se aclaró que es una comisión de seguimiento a la implementación. Había preocupación por parte de ciertos voceros del no con la participación de diferentes países, de nuestros vecinos de Venezuela, en un mecanismo de verificación de los acuerdos. Los mismos países tenían preocupación con ese arreglo. No es normal que naciones soberanas se verifiquen las unas a las otras. Acordamos con las FARC eliminar ese mecanismo de verificación de los países y en su lugar poner a 2 notables, 2 figuras independientes que se pronunciarán sobre todo la verificación de los acuerdos en la medida en que no corresponda a la verificación que desarrollarán las Naciones Unidas del cese, la reincorporación y las garantías de seguridad. Mucho ruido hizo en su momento el hecho de que el acuerdo decía que se le entregarían 31 emisoras a las FARC. Eso cambió. Ahora, en lugar de 31 emisoras, estamos hablando de 20 emisoras en las zonas más afectadas por el conflicto, que serán administradas por la RTBC, es decir, por la institución del Estado, la Radio Nacional de Colombia, y que pondrán a disposición su programación de las organizaciones de víctimas, de las comunidades y de la cooperativa que acompañe la reincorporación de las FARC con vistas a promover
la convivencia y la reconciliación en los territorios. Y termino, señor presidente, con este tema que tanta discusión ha causado de el bloque de constitucionalidad. Sale la expresión del acuerdo, de que el acuerdo entra al bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En su lugar se establece un artículo transitorio para exigir que la interpretación de las normas corresponda a los acuerdos, pero no entra al bloque de constitucionalidad al sentido estricto, mucho menos a la Constitución, como lo ha dicho Humberto de la Calle. Es un artículo transitorio por 3 periodos. El acuerdo sigue siendo un acuerdo especial solamente para los fines del DIH. Es decir, el hecho de que el acuerdo sea un acuerdo especial no tiene ningún efecto sobre el ordenamiento jurídico colombiano. Señor presidente, queridos representantes, queremos decirles que hicimos todo lo posible en La Habana para tener en cuenta las propuestas del no. Ya lo dije, de estos 57, 60 temas que tiene la matriz, en 57 logramos cambios sustanciales, llegamos al límite de lo que es posible en una negociación de paz. ¿Qué no pudimos hacer? En primer lugar, no pudimos aceptar propuestas que a juicio del gobierno son inaceptables, no solamente en una negociación de paz, sino en cualquier democracia liberal del siglo XXI. El gobierno no puede aceptar la idea de que el impuesto predial no sea progresivo, no puede aceptar la idea de que en la discusión que hay real y válida sobre los poseedores de buena fe de la tierra, esa buena fe no sea desvirtuable. Los tribunales de justicia y paz ya han demostrado que el conflicto sirvió para el despojo de tierras. Ahí hay una discusión y no podemos decir que quien tenga esa tierra y diga que es de buena fe no se pueda desvirtuar. Pero sobre todo, el límite al que llegamos es el límite de un proceso de paz. Esto, señores representantes, es una negociación, no un sometimiento, y por eso no hubo cambios en el tema de elegibilidad, porque una guerrilla justifica la dejación de sus armas después de 50 años de guerra porque va a la política, Ese es el negocio, esa es la estructura básica del proceso, y ahí no podía haber cambios. Tampoco es cierto, como se dijo ayer en el Senado, y este es un punto muy importante, que el gobierno se comprometió a ir a La Habana, a hacer los cambios, regresar, revisarlos con los del no y volver a La Habana. Una negociación de paz no es posible hacerla en esos términos. Fuimos al límite de lo que podíamos hacer, pero nunca dijimos que iba a ser un proceso sin fin, un proceso que además nos iba a llevar, creemos nosotros, al fracaso de la negociación, porque los puntos que no se acordaron son los puntos que hacen viable el proceso. ¿Qué sigue ahora? Y con esto termino, señor presidente. El gobierno ha propuesto un acuerdo nacional para la implementación. Hemos dicho muchas veces, en La Habana se acuerda el qué, la materia, pero cómo se desarrolla, cómo se hace en Colombia en una discusión que tendrá un nivel nacional, es decir, el Congreso de la República, entre todos sobre los proyectos de ley, y tendrá una dimensión territorial. Nos habrán oído en otras ocasiones la idea de la paz, mencionar la idea de la paz territorial, es decir, la idea como que atraviesa los acuerdos de que no será en Bogotá donde se decida cómo se construye la paz, sino en las regiones con todos ustedes. Esos mecanismos de participación en la implementación también pueden ser leídos como mecanismos, si se quiere, de referendación, porque tenemos que crear consensos entre la gente para decidir cuál es el modelo de paz de cada región de Colombia, del Andén Pacífico, del suroriente, de los llanos orientales, etcétera, etcétera. Pero para que eso sea posible, tenemos que lograr unos consensos previos, y por eso el gobierno está tan preocupado con esta exacerbación de los ánimos y la polarización que hemos vivido ahora luego del plebiscito.
porque no es posible construir la paz en los territorios con esos niveles de tensión. En este momento hemos visto en las últimas semanas unos casos muy graves, unas muertes muy graves de líderes sociales. Sus causas están siendo estudiadas por la Fiscalía, pero yo creo que no hay duda, como ha dicho el Ministerio del Interior, que todo eso está ocurriendo en un contexto de incertidumbre, porque no pasamos a la implementación, porque otros tratan de copar esos espacios. Y termino ahora sí, señor presidente, haciéndoles una invitación aquí a todos los presentes a que pensemos en un gran pacto del orden nacional, pero sobre todo del orden regional, para asegurar que ahora este paso a la paz implique realmente una expulsión de la violencia de la política, que nos comprometamos todos con que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza y de la justicia, que nos comprometamos todos a respetar el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil, que nos comprometamos a respetar a los nuevos liderazgos sociales que surjan en las regiones y también que nos comprometamos a respetar las expresiones políticas de oposición en las regiones. Eso es lo que tenemos que hacer ahora y es la responsabilidad que tenemos porque francamente esto no da más, tenemos que pasar a la implementación. Han sido demasiados los muertos en Colombia, los invitamos hoy, señores representantes, a referendar. Muchas gracias.